El siguiente video corresponde a la explicación del proyecto realizado para la materia de software libre correspondiente a la implementación de Apache en Benchmark en un aplicativo Java que muestra los resultados dentro del aplicativo del resultado de la ejecución del comando AB. El proyecto realizado tenía que estar siéndose ejecutado bajo una máquina virtual que estuviese utilizando Linux. La máquina virtual que está actualmente en pantalla es una máquina virtual que es Linux Mint en su última versión, utilizando la versión Mate, o sea, escritorio que utiliza de manejo de ventanas, es la versión el Mate. Y adicionalmente ya tiene instalado todo lo necesario para el desarrollo de este proyecto. Se instaló con el comando con el comando no. Se instaló desde el sistema de manejo de paquetes que trae Linux Mint. Se instaló el programa de Apache Util. No es necesario en esta versión de Linux, esa distribución de Linux, usar la consola para este caso. Apache Util. Y el entorno de desarrollo a utilizar del proyecto fue IntelliJ IDEA, que es un entorno de desarrollo Java similar a Eclipse, solamente que tiene ciertas características que lo hacen más práctico que Eclipse o NetBeans. Bien, ahora referente al proyecto, el proyecto se trabajó totalmente web utilizando Java para hacer la parte de la ejecución de el comando y HTML, JavaScript y algunas librerías de JavaScript y de CSS para hacer la vista que se ve dentro del navegador. Para la parte de Java y que funcione también la parte de HTML, hacia la vista, se utiliza varias dependencias. Entre esas hay tres exactamente. La de Spring Template, Framework Template. Esta Spring Template lo que hace es cargar el HTML. Y Spring, la dependencia exactamente de Spring Boot Starter Web, que lo que hace es iniciar un servidor Tomcat por debajo, que es donde se van a cargar toda la vista y también toda la lógica que va a estar siendo ejecutada. Básicamente son dependencias del lado de la parte Java. Del lado de la parte de frontend o de la vista como tal, están varias dependencias. Entre esas está Bootstrap, que es la librería que se utiliza para hacer la vista más agradable. Chart.js para las gráficas, HTML, Canvas o HTML Canvas, como se le quiera decir, y JS PDF. Ambas se utilizan para hacer la conversión de los datos a un archivo PDF descargable. Y finalmente la librería Regression.js, que es la utilizada para hacer el cálculo de la regresión lineal en la vista en el navegador. Dentro de la parte de Java se tienen varias rutas o microservicios, por decirlo de otra manera. Están las de web, que son las que responden el HTML. En este caso solamente hay una, que es la que responde en el slash, o sea, la ruta principal con el index. Y lo que haría básicamente sería cargar este de HTML con las variables que tiene colocadas, que se utilizan con la librería, la dependencia TimeLeaf. Ella se encarga de llenar todas las variables estas que están colocadas con el prefijo th. Lo que hace básicamente es cargar cuando se cargue el HTML, carga todos los archivos CSS y JavaScript dentro del navegador. Dentro de las otras rutas se encuentran las de AB. Esta ruta es donde se hace el cálculo de las peticiones mediante la ejecución del comando AB directamente ya en la consola. Este microservicio lo que hace es recibir un
un valor de tipo petición, que es esta clase declarada acá, que tiene tres atributos: la cantidad, si es cantidad concurrente, y la URL a la cual se le va a hacer comando. Aquí se coloca concurrente sin importar, no es booleano como tal, porque cuando no sea booleano, cuando no sea concurrente la petición a realizar, simplemente se le tiene que enviar el valor de 1. Con valor de 1 ya automáticamente hace el envío 1 por 1. Eso es lo que hace cuando no se le coloca el parámetro C. Lo que hace es colocar el parámetro por defecto, o sea, por debajo de valor a 1. Después de que se construye el comando que se va a ejecutar, se ejecuta y se recibe en el reader, en la variable buffer reader, esta variable, se recibe el resultado de esa ejecución. Como tal, ese resultado de esa ejecución es una cadena de caracteres que básicamente tiene el formato de que hay un nombre, dos puntos y el valor asociado a ese nombre. Por ejemplo, está la cantidad de peticiones fallidas, dos puntos, la cantidad de peticiones fallidas que fallaron. Esta característica fue uno de los principales motivos por el cual se decidió hacer web. Principalmente porque el hecho de que tenga dos puntos y ciertos caracteres como que están dentro del resultado obtenido, esos caracteres facilitan la posibilidad de hacer varios splits o partirlo y convertirlo a un formato JSON. A diferencia de Java, si uno lo convierte a formato JSON, estos valores JSON son fáciles de manejar en el lado JavaScript. JavaScript no tiene ningún problema en manejar archivos JSON. Por su parte, si lo trabajáramos como valores de alguna clase dentro de Java, tocaría crear una clase y automáticamente ir asignando cada uno de los valores que se encuentren dentro del resultado del comando. Cosa que no es necesario hacer convirtiendo ese valor a un formato JavaScript. Un formato JSON como tal, que es lo que se hace en toda esta parte del código. Y acá al final lo que se hace en un termina de convertir eliminando caracteres que sobran y envía la respuesta con el return. Envía todo ese JSON que se armó en esta parte de código. Ese JSON es recibido dentro de una petición AJAX, que es la que envía los datos de a qué sitio web se le va a hacer la prueba de rendimiento y de carga con el comando AB, que es esta que está aquí. Esta ejecución de AJAX de tipo POST, o sea, de envío de datos, está asociada con el evento de clic que se le realiza en el formulario que está en el HTML. Él recoge todos los datos del formulario y realiza llamada a ella hacia el servidor web que se levanta con Spring, que sería esta ruta AB, que es la misma que está aquí, AB. Y cuando recibe el resultado, toma todo el JSON, lo convierte a un objeto JavaScript y ya puede hacer sin ningún problema cada uno de los atributos que tiene ese JSON. Inclusive también hay una parte de JSON que son unos arreglos y son fáciles de hacer, se arregla primera posición, segunda posición, tercera posición y así sucesivamente con cada uno de los valores. También está la parte de la gráfica que fue hecha con la librería Chart.js, que es cargada aquí utilizando los valores que son de tabla tiempo. Tabla tiempo es la gráfica, son los valores de porcentaje y tiempo de respuesta que salen al final de la ejecución del comando. Son colocados junto con los cálculos de la regresión lineal que es realizado eh, eh, el cálculo de regresión lineal es realizado en esta línea donde lo que se hace es utilizar la librería regression
regresión GS, que es esta, con el método linear. Se le pasa los datos utilizando el atributo de la respuesta, que es el JSON que se envía desde la parte Java. Se hace un mapeo que es básicamente convertir los datos hacia otro tipo de datos, que lo que hace es convertir a un punto. Punto donde el primero es el index, que es el número del atributo, y la cantidad de de la cantidad. Esta cantidad es el tiempo que se demoró en hacer la respuesta. Y esos datos son utilizados aquí para graficar junto con el porcentaje la regresión lineal. Y acá al final lo que se está colocado es la ejecución de el botón de descarga de informe PDF. Bien, ahora vamos a ver el aplicativo como tal. El aplicativo corre a través de vía web, o sea, accediendo desde un navegador utilizando la URL localhost 8080. Es de esta manera localhost 8080 debido a que debido a que se está utilizando Spring, y Spring por debajo lo que hace es levantar un servidor Tomcat. Tomcat, cuando se ejecuta, por defecto corre en el puerto 8080. Aquí, para hacer la ejecución del proyecto y que ejecute el comando, a ver, lo que toca hacer es colocarle una URL. Aquí ya yo tengo colocada la URL de Facebook. Especificar la cantidad de peticiones. Vamos a ponerle 30, si es concurrente o no, y se le da el botón ejecutar. Sale el signo de que está haciendo todas las peticiones, que es un de carga. Ahí finalizó la ejecución del comando. Como se pueden dar cuenta, aquí salen todos los datos que se pueden extraer junto con el comando, y aquí más fácil de leer. Y por ejemplo, aquí en esta parte de server software hay muchos servidores que inhabilitan esta opción, o sea, no envían cuál software se está utilizando por cuestiones de seguridad. Por ejemplo, aquí sale la tabla de conexiones, conexiones en tiempo. Tiempo de conexión sale conectado, tiempo mínimo de 70 milisegundos, tiempo, la media 83, una desviación de 4.2, una media de 86 y una máxima 87. Debajo de esa tabla se encuentra la tabla de porcentaje contra tiempo, o sea, el tiempo que demora en responder el servidor a cierta cantidad de peticiones. Ahí está 50%, demora 502 milisegundos, lo que sería medio segundo, y así sucesivamente con todas. Acá abajo podemos ver que está la gráfica de, de la cantidad de peticiones hechas en porcentaje junto con la regresión lineal de esa gráfica. Si se dan cuenta, sale establecido ahí. Y acá al final está el botón para descargar el informe en PDF. Y aquí sale la opción para descargar. Le damos a guardar. Ok. Listo. Ahí está. Vamos a abrirlo. Y aquí sale. Está toda la información convertida en PDF.